empieza ahora. Hola, aquí Selma Dávila, bienvenida y bienvenido a este episodio especial del Comeback Empresarial. ¿Tu negocio atraviesa una crisis y siente que estás perdiendo el control? Hoy vas a aprender cómo prevenir una crisis con estrategia, liderazgo y resultados. Hoy me acompaña Iris Rivera Ortiz, APR, relacionista licenciada con más de 35 años de experiencia dirigiendo crisis complejas en sectores corporativos, gubernamentales y sin fines de lucro. Fundadora de Segmentos Relaciones Públicas, ha liderado campañas premiadas formando profesionales desde la academia y cuenta con certificaciones internacionales en manejo avanzado de crisis. Este episodio llega gracias a Almeida y Dávila, mi bufete especializado en apoyar legalmente a emprendedores en su transformación. Visítanos en almeidadavila.com. Si conoces a alguien que sospecha que pudiera enfrentar una crisis empresarial, comparte este episodio ahora. Puede ser justo lo que necesita para evitar el caos. Comencemos. Bueno, bienvenida Iris. Estoy muy contenta de que hayas aceptado mi invitación para hablar con nosotros y hablar con nuestro público de manejo de crisis y de prevención de crisis. Estoy bien contenta que estés aquí. Gracias, un honor para mí, de verdad agradecido de tu invitación y de poder compartir con tus seguidores algunos consejos y algunas herramientas sobre este tema tan importante. Sí, yo creo que el tema es súper importante y como habíamos hablado antes de comenzar el episodio, prevención de crisis, prevención, o sea que eso implica tener la mente más allá de donde estamos, ¿verdad? Tener una visión más allá de lo que pudiera estar ocurriendo. Cuéntanos, ¿cómo tú ves, qué importante es este tema para el público que nos está escuchando hoy? Pues mira, primero que todo yo te diría que nadie está exento de una crisis. No importa el tamaño de una empresa, no importa la industria, ni una empresa ni una organización, porque le ocurren también a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sin fines de lucro. Yo creo que es bien importante que partamos de la base que en algún momento nos va a ocurrir. Uh-huh. Así que tomando eso en consideración, es fundamental que con mente fría, como decimos, evaluemos aquellas áreas que tenemos susceptibles o vulnerables y que pudiéramos enfrentar riesgos y así enfrentar una crisis. Uno dice, ¿pero qué puede ser una crisis? A veces confundimos lo que es crisis de lo que es un issue o un conflicto o un problema específico. Yo digo siempre que una de las formas de identificar las crisis es cuando se interrumpen operaciones, servicios, se afecta dramáticamente la reputación y sobre todo cuando hay víctimas. Cuando digo víctimas, no necesariamente tienen que ser muertes, no necesariamente tienen que ser envenenamientos, ¿no? Hay víctimas colaterales de algún daño que yo ocasioné como empresa, voluntaria o involuntariamente. La mayor parte de los casos es involuntariamente, a menos que una persona con toda la intención haya provocado ese daño, ¿no? Pero es una forma de discernir si estamos enfrentando una crisis o si es un problema temporero que puede atenderse y puede resolverse inmediatamente. Piense si hay víctimas en esta situación o pueden haberlas. Como por ejemplo, danos un ejemplo como bastante común o lo más común que tú has visto en todos los años que llevas en esto, de cómo un empresario puede, o sea, qué tipo de crisis es lo que... Hay de todo, pero por ejemplo, en las empresas más grandes me he encontrado con situaciones de cesanteos masivos. Han tenido que despedir 300 empleados ¿verdad? de un tirón. Pero me he encontrado también con productos. Hace muchos años tuve un caso de un producto que, por ejemplo, era una botella de agua para bebés sellada, pero unos padres encontraron un mosquito flotando dentro de la botella de agua. ¿Ah? Sí. Cuando se supone que es uno de los alimentos más seguros y más puros que tiene que llegar al consumidor. De igual manera, una vez tuve un cliente en el área de autos y en Estados Unidos salió una serie de reportajes relacionados con que ese tipo de vehículos no era seguro porque cuando se manejaban a alta velocidad podían volcarse. He tenido otros que han sido producto de comentarios que han hecho involuntariamente. Eso me ha pasado mucho con jefes de agencias gubernamentales o de organizaciones empresariales que cuando hicieron un comentario hubo una serie de grupos que se vieron, por decirlo así, afectados con el comentario u ofendidos
porque entendían que no se estaban tomando sus necesidades en consideración. Y eso le pasa también a muchos empresarios que no necesariamente están acostumbrados al fragor de enfrentar los medios en el día a día, ¿verdad? Así que puede ser desde lo más sencillo como un comentario involuntario que a veces se pensó que era una broma y resultó ser el detonante para que esa persona le costara hasta el puesto, hasta pudiera ser situaciones donde involuntariamente han ocurrido envenenamientos de comida, fallas en algún tipo de producto o en algún tipo de proceso, pero también hay situaciones que pueden ser ocasionadas por la naturaleza, porque todos, y nosotros más que vivimos en una isla tropical, estamos expuestos a huracanes, por ejemplo. a huracanes, a tormentas, fuegos forestales, temblores, y que te cambió de la noche a la mañana la forma en que tú operabas. Y de qué manera entonces tú vas a cambiar tu sistema. Puedes que hayas tenido empleados afectados directamente por esa situación. Pueden surgir crisis también debido a situaciones de conducta humana, casos de hostigamiento sexual, casos de hostigamiento laboral, situaciones en donde se alegue discriminación por raza o por género. Donde quiera que haya humanos también, hay la posibilidad de que existan malentendidos y que surjan situaciones que de alguna manera puedan desembocar en una crisis si no se manejan a tiempo y sobre todo si no se previenen. Y cuando uno conoce bien la naturaleza de su negocio, es mucho más fácil anticipar esas situaciones vulnerables. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es precisamente hacer ese análisis crítico de cuáles son mis áreas de riesgo. El 95% de las crisis ocurren por situaciones que nosotros conocemos. Muchas veces las tenemos como que sabemos que están ahí, pero no las queremos ver. Las estamos ignorando a propósito. Y como yo digo, barremos debajo de la alfombra y las dejamos quietecitas y en algún momento voy a bregar con eso, ¿verdad? Voy a atender esa situación. Y sucede que en muchos casos esa área vulnerable es precisamente la que se convirtió en el detonante que cambió para siempre la operación de ese negocio. ¿Y cómo tú recomiendas que se haga ese proceso de análisis de riesgo? O sea, ¿cómo tú, y cada cuánto? ¿Cada cuánto? Pues hay una metodología para eso. Okay. De hecho, como parte de este proceso de las certificaciones en prevención y manejo de crisis, y bueno, todos estos años manejando situaciones críticas, desarrollé una metodología que se llama Precrisis, y es una metodología de 6 pasos mediante la cual pues, vamos llevando a la empresa a identificar esos riesgos o áreas vulnerables. Usamos diferentes sistemas, desde el análisis FODA para ver cuáles son nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, hasta lo que llamamos los mapas de riesgo, que es para tú medir el impacto de esa área en lo que es tu operación. Puede ser de un impacto menor, intermedio, mayor o neutral. Y de igual manera, la posibilidad de ocurrencia. Hay unas que tienen una probabilidad alta de que ocurran y hay otras que tú dices, eso remotamente podría ocurrir. Pero las remotas también pueden ocurrir, ¿verdad? Así que hay que considerarlas. Y parte del ejercicio, como parte de la metodología de 6 pasos, ese segundo paso es priorizar y clasificar esas áreas de riesgo. Para entonces concentrarnos en lo importante, en las que verdaderamente tienen alta probabilidad y alto impacto. Y una vez las identificamos y las priorizamos, entonces trabajamos con ellas a fondo. Hacemos un análisis mucho más profundo y nos preparamos por si ocurren, qué es lo que vamos a decir, quiénes van a tener responsabilidad de atender qué funciones dentro de la operación. Y si soy yo sola como empresaria, de igual manera, con qué recursos yo voy a contar si eso ocurre externamente, si es que no tengo más empleados conmigo, pero qué recursos yo puedo recurrir y qué mensajes yo puedo decirle a mis clientes y a mis stakeholders, ¿verdad? Que pueden ser reguladores o que pueden ser de alguna manera otras audiencias relacionadas con mi negocio, que yo le diría en caso de que eso ocurriera. Muchas veces se enfocan en lo que yo quiero decir para disculparme, pero no sintonizan con lo que es la preocupación del cliente o de ese stakeholder allá afuera. ¿Qué es lo que esa persona está esperando que tú digas? Exacto.
Hay que para ponerse los aliviar, zapatos de él. correcto, para aliviar esa preocupación o ese daño que tú le causaste involuntariamente. ¿Y cada cuánto tiempo uno debe de seguir esos pasos de precrisis para estar, ¿verdad?, a tono con los riesgos que uno... Yo siempre recomiendo que los planes de crisis, que es parte del proceso que se sigue después que se identifican los riesgos, se revisen cada 6 meses. Ujú. Porque cambia el entorno laboral, cambian las regulaciones. En esta época de cambio que estamos viviendo, donde tenemos cambios en las leyes, la política de Estados Unidos, la política local, o sea, hay una serie de cambios ocurriendo que afectan el entorno. Así que definitivamente cada 6 meses tenemos que revisar si esas siguen siendo las áreas vulnerables o si están surgiendo nuevas áreas de riesgo y cómo las enfrentaríamos. Ujú. Así que hay que sentarse y hacer el brainstorming, ¿verdad? El brainstorming según lo que lo ha... Y cuando hay equipos de trabajo, sentarse con el equipo gerencial. O sea, es fundamental que sea un trabajo en equipo. Sí, claro, porque a lo mejor yo no estoy identificando algo que otra persona dentro del equipo desde otra perspectiva puede ver. Y que lo está manejando en el día a día. A lo mejor es la persona que está en la línea de fuego con los clientes. Ujú. A lo mejor es la persona nuestra de recursos humanos, que no hemos tocado ese tema, pero el componente interno es fundamental. Cómo nosotros comunicamos eso a nuestros equipos. Porque al igual que el cliente allá afuera necesita que le aclares lo que sucedió y cómo tú vas de alguna manera a mitigar el daño, tu cliente interno, que es tu empleado, necesita también saber qué es lo que ha pasado, Ujú. porque entra entonces en la fase de incertidumbre. Entonces, ¿cómo esto que ha ocurrido puede afectar mi trabajo? Exacto. Me voy a quedar sin trabajo, van a eliminar mi posición, mi área de alguna manera va a cambiar lo que hace en el día a día. O sea, surge una serie de interrogantes que si esa información no llega, o sea, la comunicación es el puente que tiene el empresario para manejar la crisis. Si ese puente está débil, ciertamente así mismo van a ser los resultados muy débiles. Yo creo que han hablado, ¿verdad? Se habla por ahí en la calle, como quien dice, mucho sobre cuando vamos a manejar una crisis y estrategias para manejarla. Y obviamente es bien importante. Pero a veces que las crisis, cuando ocurren y pues a veces no se pueden manejar, porque de alguna manera no se puede manejar ya cuando estás muy adentro, y puede causar que la empresa baje. Pienso yo que cuando ese empresario que ha sufrido una crisis y que se encuentra abajo quiere hacer un comeback empresarial, me parece que lo que has dicho de prevención de crisis a través de precrisis es algo que debe tomar en cuenta. Es fundamental, pero sobre todo si te surge, aunque te hayas preparado, si te surge y a lo mejor surgió en un área que no habías detectado por alguna razón, porque fue un desastre natural o fue algo ocasionado por una nueva política gubernamental. Ujú. Yo siempre recomiendo que primero tengamos empatía con los afectados. O sea, las personas pueden perdonar errores. Lo que no perdonan es el silencio y la indiferencia. Ujú. Así que es importante esa empatía con lo que son tus clientes o los afectados, que de alguna manera tú demuestres con acciones que te preocupa. Y ese proceso de tú resarcir o mitigar errores y cómo tú haces esas disculpas públicas es fundamental en el proceso de recuperación. Como fundamental es también cómo tú evalúas lo que ocurrió. Luego de que pasó la crisis, es qué objetivo yo logré en la forma que me comuniqué. Qué cosas se quedaron en el aire o no quedaron claras. Qué cosas puedo mejorar de cara al futuro, porque el hecho de que haya tenido una crisis en esa área no significa que no vaya a tener crisis nuevamente en cualquier otra área vulnerable. Así que yo creo que no es solamente cómo la atendí, sino cómo me recuperé. Ujú. Y hay empresas que si les ocurre, que les ha ocurrido, ha sido una nueva oportunidad. Han renacido como empresas porque lograron esa conexión con la gente, esa empatía y proyectaron esa humanidad en el proceso que se elevaron. Fortalecieron su marca, se por la elevaron, comunicación. exacto, elevaron su reputación dentro de la crisis misma, como la forma en que lo superaron. Así que hay tienes el caso clásico de todas las crisis, como es el caso de Tylenol.
Tylenol hace muchos años, el envenenamiento por cianuro en los frascos de Tylenol, donde hay ahora mismo un documental en Netflix sobre el tema. Lo vi. Pues, ¿qué pasó con Tylenol? O sea, Tylenol luego de esa crisis se convirtió en un estándar para el mercado. Ahí es que surge lo de los frascos sellados, que eso no existía antes. Antes tú comprabas todos los medicamentos OTC y ninguno tenía sello en su frasco. De ahí en adelante, no solamente ellos, sino el resto ellos establecieron un estándar de calidad. Exacto. Entonces, para garantizarle, darle confianza al consumidor y garantizar esa seguridad en el producto, ellos tomaron medidas adicionales que iban más allá de lo exigido. Así que el resto del mercado tuvo que seguir esa pauta. Se convirtieron en followers, ¿verdad? En seguidores de una innovación que ellos trajeron como producto de una crisis. Así que puede ser una oportunidad si es manejado adecuadamente. Hay que buscarle, ¿verdad? Como el silver lining, como dicen. Y cómo el empresario puede, ya hablando, estando en una crisis que a lo mejor no se la provocó, pero ocurrió, ¿cómo puede aprender a manejar esa crisis o cómo puede aprender a comunicarse adecuadamente con todos los stakeholders cuando estás en la crisis? Vamos a ponerle a este empresario que a lo mejor pues no está previniendo la crisis, no se está educando de antemano, sino que está en el mismo medio del problema. Mira, yo creo que lo fundamental dentro de una crisis para cualquier CEO o portavoz, porque no siempre el dueño de la empresa es el portavoz, y eso muchas veces se selecciona estratégicamente, pero de igual manera no puede dar la impresión de que el portavoz o el dueño de la empresa, mejor dicho, se está escondiendo. Ahí estratégicamente también se selecciona el momento adecuado para que el CEO sea el que hable. Pero independientemente sea el presidente o CEO o el portavoz, es importante mantener la calma. Tanto los empleados como el público allá afuera, los clientes, los consumidores, tienen que percibir que alguien está en control de la situación y que está tomando las medidas correctas o haciendo la investigación correcta para solucionar este problema o este conflicto que les está afectando a ellos, ¿verdad? O a un sector humano. Las crisis es otro elemento también. Siempre hay vida, no importa si es humana, puede ser también animal o vegetal, afectada por la situación. Que puede ser correcto, puede ser daños ambientales, o puede ser que sin querer se ocasionó daño a animales, ¿verdad? Así que es importante que la persona primero admita la situación, reconozca, porque muchos CEOs el error que cometen es que minimizan el problema. Y eso ciertamente no ayuda en el proceso de comunicación, porque los afectados entienden que se está reduciendo el impacto o no dándole importancia, sencillamente porque él no está siendo el afectado, son ellos. Claro. Así que yo creo que se sienten peor, ¿verdad? Se sienten peor, y entonces las víctimas pasan también por un proceso psicológico, emocional, que eso incluye el coraje, ¿verdad? La decepción si nadie los escucha, el buscar adeptos entonces a su causa. O sea, si él solo no lo puede, no lo escuchan, ¿qué hace? Se unen otros a él, y entonces la crisis va aumentando en términos de escala. Así que por eso es tan importante uno escuchar y atender esos reclamos, no minimizar ningún reclamo, darle la importancia que amerita, y sobre todo demostrar que se está tomando acción para resolver la situación. O sea, y no es solamente decir me importa, es demostrarlo con acciones. Exacto. Y con acciones inmediatas. Y si te comprometes ciertamente a tomar acción en un plazo, que siempre es recomendable que sea un plazo específico, ¿verdad? En las próximas 48 horas, en los próximos 5 días va a ocurrir esto y esto y esto, que se cumpla con esos plazos, porque si no, volvemos a lo que llamamos la etapa 1, que es la etapa donde está el coraje, la frustración, la desesperación y la incertidumbre, porque entonces lo que piensan es que se va a seguir repitiendo el problema y que ciertamente no hay nadie, no hay un adulto a cargo en la casa, ¿verdad? Sí. A cargo del problema. Así que no es solamente comprometerse, es cumplir. Las acciones hablan por sí solas.
Y en cuanto, me mencionaste que tú tienes una metodología específica pre-crisis para evitar las crisis. ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo aprender más sobre cada paso de cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo hacerlo bien? ¿Tienes algún recurso? Sí, nosotros trabajamos con los grupos ejecutivos en las empresas y ofrecemos talleres donde identificamos los riesgos con ellos en equipo y hacemos todo el proceso hasta elaborarle el plan de crisis. Ok. Y dentro de esa elaboración del plan de crisis, ensayamos los escenarios también, como si fuera, o sea, si estuviera ocurriendo ahora. Y lo hacemos también como si ellos tuvieran que enfrentar los medios, ¿verdad? Con cámaras y todo ese tipo de cosas, para que ellos perciban la presión del momento y ensayen sus respuestas. Y obviamente hacemos muchas preguntas incómodas de cada situación. Yo creo que eso es bien importante, la verdad, porque también con la mente fría, o sea, no es cuando no tienes la crisis, con la mente tranquila, Claro. uno poder analizar todo y decidir, ¿verdad?, cuáles son el orden de prioridad de los riesgos y qué acción vamos a tomar y cómo, y ensayarlo. Asignar responsabilidades, porque muchas veces las crisis cuando ocurren, el dueño no está en el país. Exacto. Es algo de repente ocurrió. Yo digo, siempre ocurre en los fines de semana cuando están de viaje. Exacto. Entonces, ¿quién es la persona que si yo no estoy va a poder responder? Claro. Va a poder atender los medios. ¿Qué persona puede ser clave para manejarme los empleados en ese momento? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Ya está. Si no lo consigo en el celular, ¿dónde lo llamo? Ahí entran todas las líneas de comunicación posibles. Si es huracán o si es terremoto, los teléfonos no funcionan y los correos electrónicos. Ya tuvimos la experiencia de María. ¿Cuál va a ser el plan alterno de comunicación que vamos a tener con nuestro equipo para comunicarnos? ¿Ah? ¿Qué pasa si se afecta esta X o Y área de mi operación? ¿Qué recursos o qué suplidores yo voy a poder? ¿Cuál va a ser mi respaldo, mi backup, si esto ocurre? Hasta cosas tan sencillas como dónde me voy a reunir con mi equipo, si las facilidades se ven afectadas. Exacto. Está en lo básico, ¿no? Que es lo de la seguridad inmediata. ¿Cuál va a ser el punto de encuentro de nosotros? En ese espacio hay internet, hay una inestabilidad de internet, vamos a tener teléfonos satelitales. O sea, ¿qué va a ocurrir? Son esas cosas que a veces uno no piensa en detalle, pero que es importante tenerlas y tenerlas por escrito. Porque en el momento de la verdad, como bien dices, en el caos es muy difícil pensar, Claro. analizar los pasos que se van a tomar. Y no importa el tamaño de la operación. A veces la gente piensa, pero eso deben ser las empresas grandes que tienen mucha gente. No, de hecho, mientras más pequeños, más se afecta. Claro. Bueno, y eso de dónde nos vamos a comunicar cuando hay un problema en la oficina, dónde nos vamos a encontrar, cuál es el punto de encuentro, qué medio vamos a usar para comunicarnos en medio de una crisis. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Quién le va a responder a los clientes? ¿Quién va a responder a los medios? Yo creo que eso es algo... ¿Cómo manejo los pedidos de los clientes? Exacto. Si el producto que yo tengo, que produzco o el servicio es indispensable para ellos, ¿cómo yo voy a hacer para despachárselo, para distribuirlo? Tú sabes, una crisis que a mí no me afectó, pero me impactó. Yo pensé que esa empresa iba a morir. Y, ¿verdad? Voy a decir cuál es. Fue Chipotle. Hace varios años yo vi que había envenenamientos, primero en un Chipotle, después en otro Chipotle, y después eran no sé cuántos Chipotles, un montón. Yo dije, esto se acabó esta compañía. O sea, ¿quién va a querer comer Chipotle después de todo el mundo envenenado? O sea, envenenado para el hospital. O sea, no sé si hubo muertes y eso, pero yo pensé que esa compañía jamás iba a recuperarse de eso. Y años más tarde, pues están perfectamente bien. O sea, es una oportunidad para recuperarse. Bueno, aquí en Puerto Rico lo tuvimos también con Auroritas. También. Tengo una querida colega que fue quien atendió esa crisis. En el caso de Auroritas, 90 personas envenenadas, Pues, o sea, con síntomas gastrointestinales, todos hospitalizados, incluyendo el hijo del presidente del Colegio de Médicos. O sea, tú quieres un cuadro más complejo, ¿verdad? Esa situación, y era un comercio de muchos años. O sea, que vuelvo al tema, no importa cuántos años lleves en la industria ni el tamaño, te puede suceder en cualquier momento.
y de forma involuntaria. Y de igual manera, ellos supieron manejarlo, obviamente buscaron asesoría y volvieron a estar en el mercado y volvieron a operar. Yo creo que cuando ya llega algo tan fuerte así como eso, y también otras cosas que no tan complejas, pero cuando ya son situaciones más complejas, deben de tener la ayuda de un profesional. Sí. Porque, ¿verdad? Uno como empresario pues llega hasta cierto punto, pero hace falta perspectivas externas, profesionales. Sí, para esa mirada externa es mucho más objetiva y neutral, fresca, porque uno está emocionalmente también comprometido con la situación. Entonces, a veces no podemos ver con objetividad cuál es mi cuota de responsabilidad en el proceso. Entonces, reaccionamos a la defensiva. Así que esa mirada externa siempre es muy saludable para ayudarnos a no solamente enfocarnos, sino a buscar soluciones para darle alternativas a la gente allá afuera, a los afectados. Pero sí, hay posibilidad de recuperarse. Y un factor importante es las crisis más difíciles, que es el 5% de ellas, son las que de alguna manera envuelven emociones humanas. O sea, a veces es más difícil manejar una situación de corrupción o de hostigamiento sexual, por ejemplo, que un envenenamiento. Porque ya se pone en entredicho el comportamiento humano. Entonces, es un poco más, ¿verdad? Esas son más difíciles porque reflejan también mucho los valores de la empresa. Entonces, ¿en qué medida los valores de la empresa están representados en esa actuación de ese ejecutivo o del mismo dueño? Así que es una acción, lo más probable, completamente contraria a los valores de la empresa. Correcto. Y como decir, yo tengo estos valores escritos aquí en la pared, pero esta persona está viviendo algo que es lo opuesto. Como yo como empresa hago que, ¿verdad? Que esto se arregle y que la gente vea que no, eso fue algo aislado y tomamos medidas con relación a eso. Estos sí son nuestros valores. Por eso es que las acciones que propongamos tienen que estar alineadas con los valores de la empresa. Nosotros no podemos decir que apoyamos el ambiente y esa ha sido nuestra causa social, por ejemplo, toda la vida, y de momento tenemos una situación en las manos que de alguna manera impacte el ambiente y que reaccionemos a la defensiva. O escondiéndonos, ¿verdad? Tratando de minimizar la situación. Si toda la vida he dicho que yo soy pro ambiente y que me gusta sembrar arbolitos con mis clientes, ¿cómo es posible que en una situación que involucre algún daño ambiental yo no sea no solamente proactivo, sino que presente un plan de acción correctiva inmediato, de alto alcance y que involucre a los afectados de alguna manera también en el plan? Y de alguna manera una promesa de que, o de alguna certeza de que no va a volver a ocurrir o que se va a mitigar, ¿verdad? Correcto. Y hay situaciones que no puedes garantizar en un 100% que no van a ocurrir porque no está en tus manos, ¿verdad? Si ha habido algo en que intervino alguna fuerza en la naturaleza o algún ente externo que tú no puedes controlar, pues probablemente no puedas garantizar que no vaya a ocurrir. Pero sí puedes garantizar que lo vas a atender y que vas a buscar soluciones o respuestas para que haya el menor daño posible y que se pueda resarcir daños también. Hubo un caso hace un tiempo también célebre, hace muchos años, en un McDonald's en Estados Unidos, que hubo un tiroteo dentro de ese McDonald's y murieron personas. Y McDonald's no tenía la culpa de que hubiera ocurrido el tiroteo. Claro. No fue ninguno de sus empleados, no. Pues, ¿qué hizo McDonald's en aquel momento? Pues el vicepresidente de McDonald's anunció no solamente que iban a pagarle los pasajes a todos los familiares de las víctimas, sino que también esa tienda como tal, que se eliminó, se convirtió en un centro de apoyo a personas que pasaban por una serie de problemas emocionales, etcétera, etcétera, que ellos apoyaban como parte de sus esfuerzos con organizaciones del tercer sector. Aparte de crearon un fondo también para víctimas y ellos no tenían culpa, pero buscaron formas de alguna manera de mitigar y que demostrar que de verdad no solamente les había impactado, sino que les dolía lo que había ocurrido. Sí, son parte de la solución a largo plazo, se envolvieron más allá. Correcto. Así que esto es un proceso continuo.
las empresas tienen, yo las exhorto a mantenerse siempre indagando, cuestionándose objetivamente qué áreas realmente yo tengo ahí. Nosotros le decimos los esqueletos en el closet, ¿verdad? Pero qué áreas nosotros sabemos que por alguna razón pudieran ser vulnerables y trabajar sobre ellas. Y hay algunas de ellas que atendiendo o haciendo algún tipo de acción correctiva, disminuye el impacto que puede tener. Pero si no se identifica, no es posible actuar. Así que el primer paso por eso es identificarlo. Identificar el riesgo. El riesgo. ¿Y tienes algún mensaje final o consejo final para los que nos están escuchando hoy, así sea de cómo prevenir una crisis o qué hacer cuando estás en el mismo medio de la crisis o ya acabas de pasar una crisis y quieres hacer un comeback? ¿Qué consejo final o mensaje tienes para ello? Pues yo les diría que siempre hay oportunidades, que lo importante es prevenir, pero siempre hay oportunidad de regresar, de reanudar operaciones, de volver a empezar, porque para muchos empresarios esto significa volver a empezar. Si se hace con autenticidad, con compromiso y con esa conciencia social de que realmente nuestra intención es no solamente dar servicio y dar un producto, sino hay un compromiso con la sociedad, la gente lo percibe. La clientela lo percibe y en efecto da la oportunidad, pero tiene que ser genuino y tiene que ir acompañado de acciones que lo evidencien. Bueno, pues muchas gracias, Iris, por este episodio. Esta conversación me ha encantado de verdad y yo creo que gracias a ti por la invitación. Es algo que no se habla suficiente y hace falta que esto se hable y se escuche, se internalice, se practique. Porque las crisis siempre están a la vuelta de la esquina. Todo el mundo tiene algo que pudiera ocurrir en una crisis y cómo pensar de antemano, como tú hablas de la precrisis y luego pues cuando estás, cómo comunicarte bien. Yo creo que es algo que puede ayudar en el comeback de cualquiera y no tiene, como tú dices, no tiene que ser el final. Claro. Así que te agradezco. Te invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Pues sí. Ahí también compartimos consejos sobre el tema de crisis. Nos pueden conseguir en Instagram bajo Segmentos RP y en Facebook como Segmentos Relaciones Públicas y también en LinkedIn. De igual manera en Segmentos y bueno, y en la de una servidora, Iris Rivera. Así que a la orden de todos y yo sé que esto es un proceso continuo de aprendizaje. Sí. Así que en eso estamos todos. Pues gracias por compartir con nosotros y este ha sido otro episodio del Comeback Empresarial. Ya sabes, estamos aquí para apoyarte en tu comeback.